Muy buenas noches. Espero que todos estén bien. Usted igual, profesor. Pues el día de hoy nos toca hacer un video acerca de la tarea 10, que dice lo siguiente. Va a realizar un video donde yo hable y muestre cada una de las 9 tareas que hemos realizado en esta materia. Mostrarás esa tarea, describirás qué fue lo que más te gustó de cada una de ellas, mostrarás mi código favorito, mi parte de código favorito y también el programa funcional. Si la tarea que estás explicando tiene más de un programa, indicarás esto y mostrarás el que más te agrada de los mismos. Si por algún motivo no entregaste una de las tareas anteriores, deberás indicarlo en el video y explicar por qué no lo mandaste. Si no especifica que no enviaste una tarea y la muestra normal, como que nada ha pasado, le quitaremos 20 puntos por cada una. Su video debe grabarlo con su rostro en alguna esquina al principio del video. En alguna esquina. Al principio del video, pues indico una frase que motiva a las personas a aprender programación y al finalizar un consejo para los futuros estudiantes del fundamento de programación. Pues aquí tengo la frase que dice, nunca hay tiempo para hacer algo bien, pero siempre lo hay para hacerlo dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, algunas veces nosotros hacemos las cosas mal. Hacemos las cosas mal. Y por más que las hacemos mal, pues, caramba, no tenemos ese tiempo para arreglarlo. Pero es mentira. Uno tiene el tiempo para hacerlo de nuevo. Usted puede redimirse y volver a hacer las cosas. Y es lo mismo aquí en programación. Puede ser que ahora tú no seas bueno en programación ni nada de eso. O por ejemplo, te queme con el profesor Amadís ahora. Tú ves que tú le haces tu cosa, tareas, cosas así, pero que no, tú no aprendías nada. Pero eso no tiene que ver. Por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente. Está bien, no me fue bien este cuatrimestre, pues yo voy a poner de mi parte, tengo una segunda oportunidad, en esta oportunidad fracasé, pero en esta que viene ahora, pues yo lo lograré. Y es así mismo con la programación. Tú siempre tienes que estar intentando, hasta que te salga. Y como él dice, el profesor Lama dice que la programación es como el carácter. Tú tienes que practicar para que saques esos movimientos de sí. Entonces, vamos a comenzar con esta tarea aquí. Ok, vamos a comenzar con el módulo 1. Pues en el módulo 1, pues al principio lo que nos manda a hacer el profesor fueron algoritmos sencillos. Por ejemplo, cómo desarrollar un algoritmo en el que yo tenía que buscar la lógica, los pasos para ver cómo que se hace ese asunto. Por ejemplo, buscar el algoritmo que quiere resolver. Ese fue el primer paso en el caso que hice. Confirmar el algoritmo que yo quiero resolver. Entonces le decía que proceda al paso 3. Sabemos que los algoritmos son instrucciones, pasos a seguir. Y así sucesivamente con cada uno de los otros. Por ejemplo, comprar una laptop, eh, encontrar el mayor de un número, por ejemplo, eso que n1 es igual a 0, no es igual a 0, y que n1 ingresa su primer número, ingresa su segundo número, y que si n1 es mayor que n2, porque el primer número es mayor que el segundo, y si n1 es menor que n2, pues el segundo número es mayor que el primero, y así sucesivamente fueron nosotros, por ejemplo, hacer un locro de Jaiba, se cogió mucha luz ya pensando, porque yo no sabía cómo hacer el locro ese de Jaiba. Ir desde mi casa a Litla, súper fácil. Llegar, al, llegar a Litla desde tu casa, también. Bueno, este es de ir desde mi casa a Higüey. Preparar una pizza también. Como no sabía preparar pizza, tuve que ver muchísimos videos para ver cómo se prepara. Entonces, pasarlo a lo que tiene que ver a instrucciones. Ser presidente de la República Dominicana, como yo no sé mucho de política, no bromeo con eso, pues también tuve que hablar mucho con mi padre para ver que me explicaran ciertas cosas. Más los dígitos también, este de manera informal y ya este de manera computacional, llevado aquí a computadora, proceso.
y viajar desde Jerez a Puerto Rico también. Ya en el módulo 2 ya pasamos ya a lo que tiene que ver a programar, a lo que tiene que ver con Python. Por ejemplo, aquí tenemos el primer programa que nos dejó el profesor, una suma. Es sencilla, que se hace de la siguiente manera. Usted va a decir, usted va a agregar su número 1, va a decir que el número 1 es igual a i, o sea, me estoy olvidando, a integer, o sea, numerales. Vas a poner un input, obviamente que no te falte los paréntesis, indicando eso. Y vas a poner, dijiste su primer número. Va a ser igual con el número 2. Entonces usted va a crear su variable, una variable llamada suma. ¿Y qué va a decir? Sencillo. Suma es igual al número 1 más número 2. Va a sacar un print para sacar esos resultados en pantalla. Y va a decir, por ejemplo, resultado es igual, entre comillas, suma. El otro es con el promedio, básicamente lo mismo. Cuatro variables, número 1, número 2, número 3, número 4. La suma, te dice que suma es igual al número 1, número 2, porque recuerden que para sacar el promedio se suman las 4 notas. Y luego aquí, como vemos aquí el resultado, esas 4 notas pues se dividen entre 4. Y después se hace su print y decimos que el promedio es igual, entre comillas, resultado, como resultado. También está el de los catetos, también sencillo. Se va a decir que cateto A, cateto B, se va a decir que hipotenusa va a ser igual, entre paréntesis, cateto A, esto no me recuerdo qué era, creo que era multiplicación, sí, multiplicación entre 2, más cateto B multiplicado entre 2, porque esto es para sacar, cateto, esto es para encontrar hipotenusa, que sea así, y se hace lo mismo, hipotenusa, me estaba olvidando, vamos a ver, por ejemplo, 50 a 10, a 60, me está olvidando que hay que mostrar su funcionamiento, que es darle promedio, ejemplo, una nota, 70, 80, 50, tu promedio es 72.5. Encontrar que estaba el de la hipotenusa, eh, 50, 70, su hipotenusa es 7400. Aceptar un cateto y encontrar cateto faltante. Dijiste su cateto. Esta es la fórmula para encontrar el cateto. Hipotenusa. No me acuerdo bien, sí. Creo que sí. La altura por 2 igual a la hipotenusa 2 menos la base por 2. Entonces, el valor X, obviamente, yo lo asocié como el cateto desconocido. Por ejemplo, dijiste su cateto. Vamos a decir cateto 40, no, le dijiste su hipotenusa 70. Su cateto faltante es menos 4800. Este otro video de eso, ¿vale? Base y altura. Simplemente, como vemos aquí, la B es la base, la A es la altura. Entonces, para base y altura, encontrarse para encontrar el área. Okay. Simplemente, ingresa a la base. Vamos a tener de base, tenemos 60. Y de altura tenemos 80. Pues, el resultado final es que yo tengo de área 2400. Ecuaciones de segundo grado. O sea, yo tuve que buscar muchos videos para ver cómo se hace, porque me encontré súper difícil, pero al final se pudo. Entonces, simplemente para esto, tenemos tres variables A, B, C. Tenemos aquí el discriminante, que no recuerdo muy bien qué era, pero sé que fue asociado para resolver el asunto de la segunda de las ecuaciones. Aquí tenemos que B por B menos 4 por A por C. Entonces, que aquí dije que si if t, o sea, el discriminante, y es menor que 0, entonces no hay soluciones reales. Entonces, wow, no creo que recuerdo bien cómo hacer eso, pero
Es más o menos así, podemos comprobar si funciona. Este es su primer valor, 40, 30 y 1. No hay soluciones reales. Es así. Una frase. Aquí lo que tenemos que hacer es que yo voy a escribir una frase deseada que yo desee y me tiene que contar cuántos caracteres tiene esa frase. Eso es sencillito. Tú dices que frase es igual a string, obviamente a valores string, y que le imprime cantidad de caracteres y le agrega un len. ¿Qué hace el len? Pues simplemente devuelve el número de cosas, devuelve el número de ítems. Vamos a decirle, no, vamos a decirle el número que tiene, o sea, el número de caracteres que tiene esa frase y te la devuelve al número. Ejemplo, vamos a decir la frase de se ama, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pues mire, la cantidad de caracteres que tiene eso son 3. 1, 2, 3. Y así es que se hace. Viajar en metro. Para hacer esto, pues el profesor, según yo recuerdo, él dijo que, bueno, él nos mandó a decir que ticket tenía que ser igual a 35 y que no puede hacer otras cosas, sino otras más. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me puse a mirar cómo cómo se hacía ese asunto, a buscar fórmulas matemáticas y cosas así, para ver cómo lo hacía y llegar al resultado. Entonces, ¿qué decimos? Que decimos que el viaje va a ser igual a la cantidad de dinero ingresada entre cosas, entre el ticket de 35. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar 5,000 pesos. Pues la cantidad de viajes que yo puedo hacer con esos 5,000 pesos son 142. Vemos que sí queda. Hacer hamburguesas. En esta cosa tenemos que buscar la cantidad máxima, cantidad máxima de cuántos panes, cuánta carne y cuánta libra de tocineta. No, perdón. ¿Cuántas hamburguesas puedo hacer yo con qué cantidad de panes, con qué cantidad de tocineta y con qué cantidad de carne? Y mira cómo se hace de la siguiente manera. Nosotros decimos más, la pan, o sea, más significa el máximo de carne. Entonces igualamos a carne entre 2 y la tocineta entre 0,2. Ejemplo, dijiste cuántos panes hay. Vamos a decir que hay 10 panes. Dijiste cuánta carne tenemos. Sería el litro, pero tenemos, vamos a decir, tenemos como 6 libras. Y de tocineta tenemos como 7. Se pueden hacer 1,4 mil hamburguesas. Bueno, sería 1,4. No queda mal. Me recuerdo, voy a decir 10, 10, 10. Se pueden hacer de hamburguesas 2,0 libras de hamburguesa. No sé, no sé cuánto sería, sería como 20, creo, no sé. No sé. Convertir pesos a dólares. Ahí está. Estuvo súper fácil. Para tú hacer eso simple, tú lo que vas a buscar cuánto está el dólar o cuánto vale el peso a dólar. Sí, sí, el peso a dólar, un peso equivale a 58,50. Obviamente está más caro, pero si uno lo redondea, obviamente son 59. Y va, entonces ya, después de que tú buscas la conversión, pues tú dices que conversión es igual a la variable peso, ingresa la cantidad en pesos, dividido entre 58,50. Entonces el montón a dólares y le agregamos ahí conversión. Esa la cantidad de pesos, 4,400 pesos. Por monto a dólares son 6, son 6. O sea, es al revés, es al revés. Sería la cantidad de dólares en pesos, algo así. Mitad, cuadrado y doble. Pues está súper fácil, pues tú tienes tu variable número. Tú dices que m, que es la mitad, dice que m es igual a número entre 2. Tenemos el cuadrado, dice que el número es igual número. Wow, no me acuerdo qué significaba eso. Ah, sí, eso significaba raíz, sí, sí, ya me acuerdo de raíz. Sacamos la raíz entre 2 y decimos que el doble de es igual a número
por 2. Y vamos a ver qué funciona. Por ejemplo, ingrese, vamos a decir 40. Pues mira, de una vez me dice que la mitad es 20, el cuadrado de 40 es 1600 y el doble es 80. Como que sí funciona correctamente. El consumo del hogar. Esta yo tuve que ponerme a investigar mucho y pedir mucha ayuda porque realmente yo no sabía cuánto vale un kilowatt a pesos dominicanos. Y tuve que ir a muchísimas páginas de sur investigando. Y después pude encontrar lo que es el valor de kilowatt. Un kilowatt, si dame ver, de 0 a 100 creo que era así. Pues un kilowatt vale 4.44, 2 en adelante son 6.97, 10.86, 11.10. Ah, no, espérate. Mírenlo aquí, me estaba acordando. Si el kilowatt, si el kilowatt es menor a 200, o vamos a decir que si kilowatt es mayor a 0, o 0 no, está bien, es mayor, si kilowatt es menor a 200 y mayor a 0, pues print, se hizo un print que usted tendrá que pagar de este tarjeta para que me devuelva eso en string, obviamente un round, que para que no me devuelva valores decimales, sino me lo devuelva entero. Se tendrá que pagar el valor multiplicado por kilowatt entre 2 y el dinero, y así va a ser sucesivamente. Por ejemplo, ingresa la cantidad de energía kilowatt que se consume en su hogar al mes. Vamos a decir que yo consumo 6 kilowatts. Pues yo tendré que pagar 26 pesos en adelantado. Si, por ejemplo, consumo más de 600 watts, pues yo tendría que pagar al mes 6.516 pesos al mes por consumir 600 kilowatts. Ya sé que va. Fecha de nacimiento y edad. Está súper fácil, pues dice lo siguiente. Puse año, puse mi variable de año y puse otra variable llamada actual, o sea, año actual. Puse edad, dije que si edad es igual al año actual menos el año de nacimiento. Este año de nacimiento, por si acaso. Y dije mi print, su edad es tal. Entonces puse una condicional que si edad es menor a 1, que debería ser menor a 0. Menor a 0, pues usted no ha nacido. Vamos a probarlo. Ingrese su año de nacimiento. Yo, por ejemplo, nací en el 2000. Ingrese el año actual. Pues, como vemos, estamos en el 2020. Y relativamente vemos que sí, que mi edad es 20. La temperatura. Esto es súper fácil. Déjame ver, esto era de ingrese la temperatura a Celsius. Nosotros íbamos a convertir la temperatura de Celsius a Fahrenheit y de Celsius a Kelvin. Esta es la fórmula. Fahrenheit es igual, entre paréntesis, Celsius multiplicado por 1.8 más 32. Este de Kelvin, grado Kelvin. Le decimos que Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Vamos a probarlo. De temperatura, ingresa la temperatura. Vamos a decir una temperatura de 30. Pues la temperatura de Celsius a Fahrenheit es 86 y la temperatura de Celsius a Kelvin es 303. Consumo de gas. Sí, ese también tuve que investigar mucho porque no sabía cómo era el consumo del auto. Y como dice, el programa que acepta la cantidad de kilómetros por galón que da un vehículo de gasolina y la distancia. Calcular qué cantidad de dinero se gastaría en un viaje digitando estos datos. Entonces puse en mis dos variables, kilometraje y galón. Esta es la fórmula que pude ver que dice que distancia de esto, kilometraje, es igual a kilometraje dividido entre galones. Y dije que dijo aquí un print que dice kilometraje por galón. Y le puse la distancia. Entonces busqué en sí cuánto vale cuánto está la gasolina aquí en República Dominicana. Y la gasolina está, bueno, los galones están a 217 pesos. Entonces, ¿qué hice? Puse una variable que dice dinero gastado es igual
al galón, o sea, al galón por el precio de los galones, que son 207. Ejemplo, vamos a decir, ingresa la cantidad de kilometraje. Vamos a decir que yo recorrí 150 kilómetros. Y en ese entonces yo compré, déjame ver, compré 7 galones. Pues kilómetro por galón, o sea, yo gasté 21 galones. Yo gasté, déjame ver, no. Por esos kilometrajes yo recorrí, déjame ver, por galón. Con esos 7 galones, perdón, yo recorrí 21 kilómetros. Por cada galón recorrí 21 kilómetros. Es decir, que un solo galón, yo recorrí 21 kilómetros. Por otro galón, o sea, 2 galones más, pues son 42. Y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de 150. Y el dinero total que yo gasté por ese viaje, esos 150 kilómetros, fueron 1.449 pesos. Este era el de YouTube, que el profesor dijo que abrir un URL explicando uno de estos videos, o sea, uno de los videos de estos que más me gustó. Entonces, yo lo que hice, este es el código, new2, aquí se agrega la URL, para hacer el asunto, y se pone un web browser. Quedan los siguientes datos. Y ahora no me quiere abrir el videito. A ver, mi carpeta, ahí está. A ver, programación. Estamos en el módulo 2. Ok. Bueno, sí. Implicación de la tarea 2 de kilómetro por galón. Entonces, volviendo aquí, vamos a explicar el módulo 3. Pues en el módulo 3 se nos dieron estos programas. Por cierto, sí, el que más me gustó fue... No, estamos en el módulo 1. Estaba confundiéndote. El módulo 2, ok. Aquí aplicando la PP, el módulo 2, ok. Ya en el módulo 3, pues el profesor nos mandó a buscar lo que es el AFP, o sea, vamos a sacar mediante nuestro salario el AFP. No entendí mucho acerca del AFP, pero yo creo que eso era la cosa de los pensionados. Entonces, yo lo que hice fue su salario es igual a INPU, así, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Que monto es igual al salario por 0.13. También, aquí hice un comentario que también puede multiplicar salario por 13, dividido entre 100 y tener el resultado por igual. Y dije que print su monto de FP correspondiente es, y le agregué monto ahí. Dijiste su salario, tenemos un salario de 50.000. No, salario de 50.000. Pues mi monto correspondiente son 6.500 de AFP, obviamente. Tenemos aquí la nota, que es lo mismo con el promedio, como vimos la otra vez. Prácticamente lo mismo, en vez de nosotros, de que el usuario ingresar los datos, pues los datos deberían estar preestablecidos. Nota 1 100, nota 2 90, 80 y ya. Y, por ejemplo, su promedio es 605. Si cambio y pongo aquí 70, su promedio es 77.5 y eso sucesivamente. Aquí ya comienza lo que tiene que ver con la app y con las aplicaciones y cosas así que tenemos que sacar o sea, datos que nos proporciona el profesor mediante una app. Entonces aquí dice, pero más que muestre el nombre de una empresa mediante su RNC. Su RNC, ejemplo. Dijiste su cédula RNC.
de cristal. Buscando los datos. ¿Cuántos datos? Un momento. Con el RNC, como yo no me sé mi R, yo no tengo cosas de RNC, no trabajo, no tengo una empresa, pues, no me va a decir nada. A menos que yo venga, a ver, a menos que venga y yo ponga, por ejemplo, al profesor. Copié. El nombre de la empresa es Amadís Suárez Genaos, es el de profesor, es el profesor que imparte la materia de programación. Y vemos que sí funciona. Aquí es buscar la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacerlo así, de esta manera mejor. Este es el tercero. Es el programa que hace un RNCDGD, mostrar el nombre de empresa, ya lo mostré. Entonces, aceptar la distancia y el tiempo recorrido, calcular la velocidad promedio a que se viajaba, la distancia y el tiempo recorrido y calcular la velocidad. Entonces, ¿qué hice aquí? Normal, variable distancia, tiempo. ¿Qué hice? Que velocidad es igual a la distancia entre tiempo, primo. Su velocidad promedio es distancia, vamos a decir una distancia, déjame ver, de 60. Dijiste el tiempo en 10 segundos. Pues la velocidad promedio era de 6 metros por segundo. Esa es la velocidad en que yo viajaba. Este es el del par. El del par, creo que hubo uno que no hice. Programa que muestre tu horóscopo, ese no supe hacer en el momento. Por eso no lo tengo ahí. Par. Entonces, el del par es súper fácil. De par yo puse ingrese mi número, ingrese su número 1 y puse una condicional. Que si número 1, aquí utilizamos wow, me está olvidando esta cosa. El módulo, utilizamos un módulo entre 2, le igualamos a 0 y n1, módulo 2, y le igualamos a 0. Entonces, vamos a decir que el número nosotros, el número es par, o sea, las operaciones matemáticas, el módulo, si no más recuerdo, déjame ver, módulo, matemáticas, eso tiene que ver con el absoluto. Dados dos números a el dividendo de nosotros. Ok, eso es lo que tiene que ver. El módulo de que es o sea, el dividendo de ese módulo. Y lo igualado para ver si es par. Para ver si es par. Déjame ver. La raíz de 2, vamos a decir que como así, con la raíz de 4, pues es 2 y así sucesivamente. Entonces, ingrese su número. 2. Me va a decir que mi número es par porque se puede dividir. Se puede dividir. Si digo que es 1, pues me va a decir no es par, porque no es divisible entre su mismo número, y así sucesivamente. Determina el mayor. Súper fácil. Variable número 1, variable número 2. Una condicional que si número 1 es mayor al número 2, pues su primer dígito es mayor que el segundo. Puse él, que de lo contrario, pues su segundo dígito es mayor que el primero. Ingrese su primer dígito, 6. Vamos a decir 6. Ingrese su segundo dígito, 2. Me va a decir que mi primer dígito es mayor que el segundo, o sea, 6 es mayor que 2. Y así sucesivamente. Entonces, palabra, si no más recuerdo aquí, palabra. Aceptar una palabra y determinar la cantidad de caracteres, que fue igual que el otro, se hace con len. Aunque el de aceptar palabra no era obligatoriamente por el usuario. Teníamos que nosotros hacerlo por el usuario. Más bien uno debería hacer lo siguiente. Coma. Pues debe dármelo así. Cantidad de carácter 4. Porque ahí el profesor no nos dijo que
Bueno, sí, ¿verdad? Aceptar. Determinada cantidad de caracteres. Aceptar nombre, apellido y teléfono igualar en HTML. Mírenlo aquí. ¿Qué hice con eso? Obviamente importé el web browser para poder sacar esos datos al navegador. Puse número, apellido, teléfono. Lo que hice fue que creé un HTML, lo igualé a un open y ese open pues lo guardé, dije que datos, punto persona, datos, persona, punto HTML y esa W es para guardar los datos. Entonces guarda datos. Entonces puse aquí que me lo lea, o sea, que me lo escriba esos datos y lo puse de la siguiente manera hasta llegar hasta aquí, hasta la H3 del HTML, en el cual yo lo que hice fue que puse las operaciones de dos más. Cuando tú haces esto, pues obviamente se quita de tus operaciones y tú, pero tú lo que puedes hacer con eso es que tú puedes concatenar variables fuera de aquí, o fuera de aquí del HTML. Entonces lo que hice fue concatenar nombre, apellido y teléfono. Entonces, ejemplo, dijiste su nombre, María, dijiste su apellido, Molina, teléfono, ok. Y vemos que aquí para que sí me lo hace. En el otro, si no más recuerdo, el programa que hace tu nombre y un apellido. Guarda esto en tu computador y luego muéstralo en el navegador. Lo mismo, ingresa el nombre, Julián Pomposo. Julián Pomposo. Y funciona. Esto era el módulo 3. Vamos al módulo 4. Módulo 4. Aquí ya tiene, pues no puso muchas cosas de matemáticas. Entonces, el lado de un triángulo. Para saber si ese triángulo es equilátero, si es isósceles o si es escaleno. Entonces, ¿cómo era que déjame mirar aquí? Práctica 4. Pues sobre los siguientes ejercicios fáciles. Clasificación de triángulos según su lado. Equilátero, si son tres lados, si los tres lados son iguales. Isósceles, si dos lados son iguales. Si escaleno, si los los tres lados son indiferentes. Entonces, ¿por qué se hizo aquí? Simple. Escribí una condicional que si n1 es igual a n2 y igual a n3, pues print su triángulo es equilátero. De lo contrario, si n1, n2 o n1, n3 o n2, n3, pues su triángulo es isósceles. Si por ejemplo el 1 es diferente del 2, bueno, no. Ejemplo, aquí está, si el número 1 y el número 2 son iguales, pues mi triángulo es isósceles. O si mi número 1 es igual a mi número 3, pues también es isósceles, porque puede ser que tu primer lado sea igual. Está bien, tengo primer lado 10, pero mi segundo sea diferente. Pero mi tercero sí es igual. Entonces así te lo da. Y si N2 es igual a N3, su triángulo es isósceles. De lo contrario, si nada de eso es así, pues simplemente mi triángulo es escaleno, indiferente. Primer lado, ejemplo, 20, 20, 20. Mi triángulo es equilátero. Si digo, por ejemplo, 20, 20, pero 10, mi triángulo es isósceles. Si digo, por ejemplo, 20, 10, 20, mi triángulo es isósceles, como le decía. Y si digo, por ejemplo, 1, 20, 20, mi triángulo sigue siendo isósceles. Se me gustó mucho ese programa. Ángulos del triángulo. Como sabemos, el ángulo se clasifica según su lado y según su triángulo. Aquí es programa que hacer tres ángulos y decir que si es rectángulo, octángulo o obtusángulo. Un ángulo de 90 es un triángulo rectángulo. Si los tres
si los tres ángulos son agudos, los agudos son los que valen más que 90, y si esos tus ángulos es un ángulo obtuso, eso hay que ir a buscar la medida, pero bueno, las medidas están aquí. Entonces, mírenlo aquí. Si el número 1 es menor que 90 y número 2 es menor que 90 y número 3 es menor que 90, entonces, print, tu triángulo es acutángulo. Son tres ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que son menores que 90. Ahora bien, si número 1 es mayor que 90 y número 2 menor que 90 y número 2 mayor que 90 y número 3 mayor que 90, pues mi triángulo es obtusángulo. Obtusángulo. Ahora bien, si mi triángulo, si número 1 es igual a 90 y número 2 menor a 90 y número 3 es menor a 90, pues mi triángulo es rectángulo. El ángulo rectángulo es aquel que su primer lado es igual a un ángulo agudo, o sea, 90, y los demás son menores que 90. Entonces vamos a ver. Mira, ese es su primer número. Si son menores que 90, vamos a decir 89, 89, 89, pues mi triángulo es un acutángulo como vemos, si se está cumpliendo la condicional. Si mi triángulo es, por ejemplo, mayor a 91, 92, 93, pues mi triángulo es un obtusángulo. Ahora bien, si mi triángulo es igual a 90, si mi triángulo es igual a 90, mi segundo lado es menor que 90, mi tercer lado es menor que 90, pues mi triángulo es rectángulo. Aunque si se cumplen las condicionales. Entonces, aquí el cuadrado, aquí es programa que acepte la medida de los 4 lados de una figura, determinar si esta es un cuadrado. Esto es simple. Puse mis 4 variables, de 1 a 4, y puse mi condicional. Si número 1, o sea, lado, lo puse así. Si número 1 es igual a número 2, y número 1 es igual a número 3, y número 1 es igual a número 4, pues print mi figura es un cuadrado. De lo contrario, pues no es ni un cuadrado, es otra figura. Ejemplo, ingresa su primer lado. 1, 1, 1, 1, pues mi figura es un cuadrado. Tiene 4 lados iguales. Entonces, 1, 1, 1, de 2, pues vemos que no me lo da. Más bien me dice que no es que mi figura no es un cuadrado. Tabla de multiplicar. Es súper fácil. Esta se usó con el range. Y también se usaron posiciones para hacerlo. También se utilizó lo que es un loop, o sea, el for, para hacer simplemente eso. Entonces, dije que aquí por tabla, o sea, para tabla, en el rango, o sea, en la posición es 1, aquí le agregué n y 1, o sea, le agregué n aquí, el ingreso de su dígito, y le agregué la posición 1. Entonces le dije que me imprima lo que es la tabla, aquí puse x, o sea, puse entre comillas, para hacer espaciados, le agregué n, o sea, le concatené n, le puse así para hacer como el diseño de la tabla, y al final le pasé la tabla, le pasé esto a la tabla por el número, y queda de la siguiente manera. Vamos a decir, porque nosotros tenemos que hacer lo siguiente, programa que hacer tu número y mostrar en la consola la tabla de multiplicar de manera el número por 1. Así me dé el resultado. Ejemplo, como aquí, vamos a decir la tabla del 10. Pues viene como era 1 por 10, igual a 10, 20, 30, 40, 50, etc. Hace el número digitado, pues esta se utilizó lo mismo. Simplemente se utilizó un contador. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí, programa que hace tu número y mostrar el número completo del 1 hasta el número digitado. Mira qué fácil. La posición 0, o sea que como que el número comienza de la posición 0, se le agrega aquí, y lo que dice que para ahí
Pues que como si fuera un contador, le sumo 1, queda de la siguiente manera. Ingresa su dígito, por ejemplo, los números comprendidos desde el 1, yo creo que me cuenta hasta el 60. Pues mira cómo me cuenta hasta el 60. Comienza desde el 1 hasta el 60. Y es que funciona. La otra parte era de manera descendente, lo mismo, pero en vez de sumarle 1, pues no lo dejo igual. Pero aquí, en lo que tiene que ver con las posiciones, pues primero le pongo la posición de aquí, de n, que va primero, y le voy restando -1, -1. O sea, que me lo vaya de manera descendente hasta llegar a tal número que yo le dije. Por ejemplo, el 20. De manera descendente, 20, 19, 18, hasta llegar hasta el 0. Entonces funcionan las vocales. Uf, es así, yo duré muchas cosas. Pues aquí hice una función llamada vocal y le entré lo que fue cadena. Entonces, ¿qué dije? Que cadena es igual a cadena.lower. ¿Qué quiero decir con cadena? Que me acepte tanto mayúscula como minúscula, tanto mayúscula como minúscula, o sea, para las vocales. Entonces, es una variable llamada contador y igual es a 0. Y dije que por cadena, o sea, hice un loop para cadena, por cat y cadenas, o sea, aquí, y cadena, y dije y hice una condicional que es si cat y claro, y le agregué lo que tiene que ver aquí a, e, i, o, u, pues, pues lo que haga es que me lo cuente, o sea, que me lo vaya sumando y ahí me cuente la cadena. Entonces, que ese que me retorne esos números, me retorne la cantidad, o sea, me retorne las vocales, o más bien el número de vocales que hay en la palabra frase, la frase que yo voy a poner. Y aquí puse una función llamada frase. Vine aquí, le entré cadena y le igualé así. Le puedo escribir print, puse frase, le concatené cadena y aquí puse stop print, cantidad de vocales y puse aquí lo que tiene que ver vocales, o sea, le pasé esto, la función vocales y en cadena, aquí en cadena. Entonces funciona de la siguiente manera. Realmente aquí hay una frase. Yo te dije a ti, cuando le damos a enter frase, yo te dije a ti que no vayas allá. La cantidad de vocales que tiene esa frase son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También se puede hacer de la siguiente manera. Poner un input. Dijiste la frase. Dijiste la frase. De lo que es. Guau, guau, guau. Pero que guau, cantidad de vocales 2. 1, 2. Creo que sí está funcionando. Si el año es bisiesto. Para hacer eso tuve que ir aquí, déjame ver. Bisiesto, ¿cómo saber si un año es bisiesto? Y lo que hice fue que si es bisiesto, si es dividido entre 4. Y lo puse así. Parte 2, pero no es bisiesto si es divisible entre 100. Y aquí le agregué lo que fue un pitón que me diga no. Pero si es divisible entre 4, o sea, entre 404, pues, o sea, valores como 2000 y 2400, sí son bisiestos, son divisibles entre 100, pero también entre 400. Ejemplo, vamos a poner el año 2000. Pues el año 2000 es bisiesto. Siendo en forma de pregunta, pues sí, porque si se puede dividir entre 4. Vamos a probar. 1900. ¿El año no 1900 es bisiesto? No, pues no se puede dividir entre 100. Y así sucesivamente. El otro es posición. El de la posición, lamentablemente, yo no lo pude hacer, me quedó súper mal. Por más que intenté cuál es la lógica, no pude hacerlo. Por ejemplo, 3, me queda así, mayor 3, menor 3, no pude hacerlo. En la posición 0 no pude. El HTML, si recuerdo bien,
Programa que solicite un número, lea lo siguiente, cambiando el 10 por el número que dice el usuario. Pues mira, aquí yo me confundí. Aquí yo lo estaba haciendo, pero en vez de hacerlo eso con el user, lo que sin querer entré fue la cédula. Por ejemplo, me saqué el HTML y la cédula, lo que me diera así. Pero ese no era el cosa. El punto era que yo, por ejemplo, ingresara, por ejemplo, 10 y salieran random user, o sea, personas aleatorias en esas filas, así. Pero no fue así. Parece que no lo envié así. Me confundí. Módulo 5. Pues el módulo 5 yo no lo pude enviar, la tarea 5 nada más pude llegar hasta modificar. Yo pensé que sí, yo lo envié, yo pensé que lo envié, pero cuando revisé ahí en el virtual no lo había enviado. Y el mismo profesor me escribió, me pidió un comentario que no vemos su tarea, por eso no lo envié. Obviamente no pude hacerlo, por eso está ahí. Pero módulo 6 aquí es con la clase. Y yo vi un par de videos y cosas así para entenderlo, pero hay que saber que una clase más bien es como una plantilla, un modelo, en el que a partir por ejemplo, esa plantilla nosotros vamos a crear un objeto. Por ejemplo, en esa plantilla puede tener lo que son características, capacidades o cualquier cosa. Un ejemplo. Tú, por ejemplo, vamos a decir, tenemos aquí la clase animal. Y dentro de la clase animal, pues tenemos lo que es el perro, vamos a decirlo así, perro. Entonces, esto se le llama aquí, esto se le llama los métodos, o sea, el constructor. Entonces, ¿qué son los métodos? Simplemente los atributos, perdón, tenemos la clase, no la tenemos animal, tenemos sus atributos, vamos a decir, las razas, ahí podemos ponerle raza, color, si tiene collar, etcétera. Y aquí tenemos sus argumentos, sus argumentos. O vamos a decir sus métodos, acciones. ¿Qué hace un perro? Un perro ladra, un perro camina, un perro corre, un perro, etcétera. Entonces es así. Entonces aquí que se nos pidió, entonces le damos módulo 6, módulo 6, módulo 6. Realiza el siguiente ejercicio. La persona, clase, para almacenar datos de personas con atributos, cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Uno iba a crear un método de edad donde tenemos la edad de la persona. Y vamos a poner el constructor de la clase, solo debe recibir el número de cédula de la persona y crear un método zodiaco donde nos indicará el signo de zodiaco de la persona. Pues realmente fue una tarea muy interesante. Hay mucha lucha así para hacerla, pero fue interesante. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro método, nuestro argumento cédula, nuestro nombre, nuestros datos, etcétera. Aquí tenemos el método a crear, que fue la edad, que dije que diferencia es igual al tiempo de ahora menos el nacimiento. Y diferencia y cosas así. Aquí tenemos el del zodiaco, que dije que es signo. Puse aquí un diccionario entre Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Entre la fecha 20, 19, 20, 21 y así sucesivamente. Porque hay que recordar que mayormente las fechas comprendidas entre los signos es del día 21, por ejemplo, 21 de enero o 20 de enero, 20 de enero hasta el 21 de febrero. Las personas que nacen entre esos meses comprendidos, pues con Capricornio, Acuario, etcétera. Pues como vemos, la tarea nos pidió que el método, o sea, que nada más cédula era lo único que podía pasar ahí. Si entraban otra cosa, pues nos debería dar un error. Entonces, ¿qué hice aquí? Pues hice lo siguiente. Dije que persona 2 es igual a mi clase, o sea, llamé a la clase identidad y como era una cédula que tenía que aceptar, pues le entré cédula. Recuerde que estamos utilizando lo que es las APIs. Estamos utilizando la API para llamar esos datos. O sea, hacemos un request de esos datos para llamarlo aquí. Para llamarlo aquí.
Entonces, hice lo siguiente, por ejemplo, este es mi cédula, un ejemplo, pues mediante la API, mediante el request que hicimos, nosotros, de request, nosotros queríamos sacar lo que es el nombre. Se llaman, pusimos en la API nombres, porque puede ser que tú tengas dos de esos nombres. Si tienes, por ejemplo, yo me llamo Ramón, y aquí sacamos lo que es los nombres. Sacamos el apellido, sacamos la fecha, sacamos bueno, eso es para esa fecha de nacimiento, lo que hice fue, es para que, como ustedes saben, cuando vemos la fecha de nacimiento dice 2000, de 10, del 11 y dice 00, dice 0000, que son los meses, segundos, milisegundos y cosas así. Aquí creamos un método llamado edad, como les decíamos, me sacó mi edad, nací en el 2000, se restó lo que fueron el año 2020, menos mi año de nacimiento y medio de mes, y dice que mi signo es Libra. ¿Por qué? Porque nací bueno, nací el 11 de octubre, entonces, y como le dije ahorita anteriormente, son las fechas comprendidas entre el 18, del 19 creo que sí, entre el 20 al 21 o sea, del siguiente mes. Lo que nacen ahí, pues, son de ese signo. La otra parte de la tarea era prácticamente lo mismo, pero en vez de aceptar una cédula, pues iban a aceptar un salario, simplemente el mismo cosa, el mismo método. Entonces, normal, dijiste, o sea, aquí tengo la cédula, yo puse mi cédula, por ejemplo, y aquí le anoté un salario, como decir, mi salario es de 30,000, por ejemplo. Si ponemos otra cédula, a ver si todavía tengo la cédula del profesor. ¿Dónde está? Ok. Por ejemplo, ponemos la del profesor. Nombre Amadís, apellido Suárez Genao, salario 30,000, pero se sabe que más cobra su cuarto. Entonces, la tarea 3, en vez de eso, como dice aquí, la tarea que era crear una clase que sea capaz de gestionar empleados, deberá tener los métodos agregar empleados, pasar una instancia de la clase anterior, obtener empleados, una lista con todos los empleados en modo DIT, modo diccionario, exportar HTML, exportar a todos los empleados registrados a HTML y exportar empleados. Exportará un empleado. En este caso, yo nada más pude hacer el método exportar todos, no pude hacer exportar uno. Entonces, va de la siguiente manera, como le dije, tenemos la clase nómina, que hay una nómina, pues una nómina tiene un empleado. Entonces, tenemos lo que es la función agregar empleado, en el que nada más me va a agregar el empleado. Pues vamos a decir la cédula de empleado, el nombre de empleado, puse un cel aquí, un argumento cel, lo puse en modo lista que me agregó empleado y print empleado agregado. Aquí está el mostrar empleado, aquí está el de exportar todos los empleados. Prácticamente lo mismo que los anteriores, la clase de identidad, la cédula, lo mismo todo. Y, claro, obviamente aquí lo que hice fue que en vez de pasar en lo que es la fecha, cada una de estas cosas, la fecha, los datos, cada una de estas cosas, pues la más dije aquí, creé un dev y esto aquí se utiliza para poder hacer llamados lo que tiene que ver a la clase y creé un return, una función llamada función F y llamé lo que fue la cédula, llamé lo que fue la cédula, el nombre, como vemos aquí, nombre y el apellido. Miren cómo quedó. Aquí están los datos, cédula de la persona, el nombre, la mío, la cédula de la otra persona, su nombre y su apellido. Entonces, tarea 7.
Pues la tarea 7 ya tiene que ver con lo que tiene que ver con SQL. Vamos a tener datos a través de Python. O sea, vamos a tener datos de una base de datos, a la redundancia, pero de HTML. Realizar un club para registrar casos de COVID-19. Al momento de registrar un caso, debemos ingresar los siguientes campos: nombre, apellido, teléfono, fecha, activo, o sea, si está copiado o no, ubicación, latitud, longitud, comentario. El programa debe permitir agregar y editar pacientes, o sea, agregar la opción exportar, donde de alguna manera muestra un mapa con todos los casos de COVID registrados en su programa. La base de datos usar SQLite, puede ser usando un ORM o como los programadores de verdad. El programa solo debe permitir registrar casos si la latitud y longitud son de República Dominicana. Pues en este caso yo no supe cómo hacerlo del mapa. Entendí otra forma diferente para hacer el mapa. Pues vamos a ver si todo va correctamente. Tenemos, oh, por cierto, este es un comentario que al momento de crear la base de datos, pues no me diga, ella ha creado una base de datos, por eso no puede hacer tal y tal cosa, por eso le agrego un comentario. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, ya yo tengo en la lista de los pacientes agregados, tengo un ID, tengo su nombre, apellido, teléfono, fecha, si está activo, la latitud y longitud y el diagnóstico, si está mal o se está recuperando, no, etcétera. Pues, como decía, el programa deberá tener lo que es lo siguiente: deberá tener un agregar paciente, un modificar paciente, una lista de pacientes, un eliminar paciente y un exportar paciente. Esto que ven aquí es un control, vamos a decir control de datos. Es así el control de datos y esto es todo. Sin esto no hay nada de esto. Sin eso no hay nada de esto. Entonces, es interesante porque realmente no sabe, no pensé que uno podría enlazar los datos por ejemplo, de SQL aquí a Python. Tú podías hacer que esos datos, no sabía que se podían conectar, se podían concatenar. Y es interesante. Por ejemplo, mira, vamos a agregar un paciente, vamos a decir que tiene como ID 2, le agregamos uno, pues me va a dar un error, me va a decir que solo acepta, no acepta llave primaria repetida. Dijiste el nombre, Amadís, el profesor, vale. Número de teléfono, no idea. Fecha de nacimiento, no sé, voy a poner 1900, no, es jovencito, 38. Son 38 fue en el 82 por ahí, 82 de, no sé, una fecha así, exacta. ¿Está activo? Creo que sí. Creo que con activo se refiere a si está activo, si es activo, algo así, no sé. Vamos a poner así. La actitud 17, 18. Comentario, simplemente diagnóstico. Está súper bien. Está súper bien. Algo así. Sí, obviamente, pero algo así. Es que me confundí. Entonces aquí vemos, presione Enter para continuar. Vemos que si funciona modificar paciente. Se sabe que aquí tenemos el paciente número 1 y el paciente número, vamos a modificar a Marisa. Dijiste nombre nuevo, Cristina, Mesa, teléfono 9849, ok, ficha nueva, 2000. Dijiste sí o no para ver si ya está activo, está no. Latitud 17, 18, diagnóstico, brief. Paciente modificado, enter para continuar. Ahora aquí el 3 será, te va a mostrar esos pacientes. Aquí están los pacientes. Paciente 1, por ejemplo, mire, ya vemos los datos actualizados aquí en la mesa, etc. Eliminar un paciente, que me permite eliminar un paciente. Por ejemplo, vamos a eliminar el paciente 1.
paciente eliminado, entre para continuar. Vamos a nuestra lista y como vemos, pues no hay paciente 1. Porque sí, hay algún errorcito ahí. Y el último, por último, exportar. Y vemos aquí paciente 2, vemos que sí me elimino el otro, aunque me apareció ahí, pero eso no se limpió. Vemos psico, 2, fitting la mesa, su teléfono, fecha, activo, no, latitud 18, sí. Eso no sabía lo de mapa. Y la parte interesante del código es esa, es que tú puedes conectarte a una base de datos en Python y puedes hacer como que si tú tuvieras una base de datos en SQL, tú puedes usar tu dato, mira lo interesante, puedes crearte una tabla también, puedes hacer todo, como que si tú tuvieras un SQL sin necesidad de estar en una base de datos, obviamente. Sin necesidad de tener SQL, bueno, sin tener que usar SQL y cosas así, pero es interesante, súper interesante. Aquí tenemos el modificar, el paciente, sin cursor, que me agregue los pacientes y que me haga un print del código del paciente, o sea, aquí, el paciente en la posición 0. Sabemos que en la posición 0 nosotros lo que tenemos aquí es el código del paciente, en posición 1 tenemos el nombre y es interesante cada una de esas cosas. Y el de modificar, mire que también podemos hacer el update, como que si estuvieran en un SQL o interesante. Entonces ese es el módulo 7, vamos a la tarea 8. Ya en la tarea 8 tiene que ver con interfaces gráficas, con Tkinter. Tarea 8 con Tkinter. Vamos a ver un pequeño ejemplo de interfase gráfica. Que son WIF. Miren como eso, que eso se utiliza. Miren cómo se ve eso para crear interfaces gráficas. Interesante. Entonces, la prueba, el primero. Bueno, se me olvidó que me faltó decir el programa 7. Que me gustó, realmente me gustó todo. Porque de verdad, realmente no podía utilizar, podía hacer esas conexiones con Python, a SQL, en una base de datos. Entonces aquí tenemos lo que es las interfaces gráficas. Algo muy chulo, me encantó. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el código del programa. Aquí tenemos nuestra ventana. Pues, ¿qué dice? Ventana es igual a Tkinter. Tkinter es la GUI para nosotros abrir esa interfaz gráfica que se muestra como cuadrado y cosas así. Aquí tenemos ventana. Y le entré a mi ventana, le puse una geometría de 500 por 500, un cuadrito como así. Precise Table, creo que es que si se puede ampliar o no. O sea, no, yo lo puse que no se amplíe, que se quede así. Le configuré un background, el color le puse un título, que dice generador de datos, y le agregué esto, le agregué un font, un BG, un FG, un width, que eso es una altura, y cosas así. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro label, o sea, para crearnos nuestras cositas ahí, nuestro cuadrito. Esto es lo que están aquí, esos son las variables. Se utilizan los string bars, que como dice ahí, devuelve valores. Devuelve valores a tipo string. Aquí están las entradas y aquí están los botones. Entonces, miren cómo era. Como ven, el programa era nombre, apellido, correo, teléfono. Jesús, Ortiz, @gmail.com y un teléfono. Ok, generar HTML. El programa era eso, que mediante una interfaz gráfica, como esa que vemos aquí, mediante una interfaz gráfica nosotros tenemos que generar datos y vemos lo interesante que sí,
Pues la parte que más me gustó del programa era que uno puede, mediante las funciones, podemos aquí, a lo que tiene que ver los botones, podemos hacer, darle una función, o sea, ¿cómo decirlo? Se me olvida la palabra siempre, como concatenar la función. Esta función podemos concatenarla a este botón para que haga algo específico. Por ejemplo, ¿qué quería yo hacer con esta función de generar HTML? Como su nombre lo dice, generar HTML. ¿Y qué yo quise hacer? Pues yo quise generar esos datos como si fuera un HTML. Y mírenlo aquí, le puse HTML, lo concatené. Obviamente hice la función open. Puse como nombre para guardar datos HTML y etcétera. Y eso es lo interesante del programa, súper, súper, súper chévere. Aquí tenemos ya el segundo, una mini calculadora, que eso, mira, de verdad que me encantó esa mini calculadora. Pensé que se podía hacer eso. Y vemos lo mismo, le pusimos color, le pusimos su central, le pusimos sus botones, pero lo interesante es las funciones que hace. Entonces, ¿qué uno hace, por ejemplo, como vemos, aquí creé los botones Zoom, 20, Kindle, y lo que hice fue que vine y le agregué, le concatené la función que tenemos suma aquí para que haga eso. ¿Y qué hice? ¿Qué hicimos? Que mediante suma, por cierto, se me olvida que esto, bar, o sea, string bar, eso es para devolver valores de string. Entonces, ¿qué hice? Que yo lo que hice que escribí algo, dije una variable de suma es igual a la entrada punto get, o sea, que me retorna eso en texto, como dice ahí, entrada punto get, quitan las entrada punto get, entrada 1, entrada 2, entrada punto get y entrada.get más entrada.get 2, porque son dos números que iban a sumar. Número 1, número 2. Son dos números que nosotros íbamos a observar y vamos a hacer diferentes funciones, suma, resto, multiplicación, división, etcétera. Entonces lo que hice, es como que si fuera normal ahorita, como si estuviéramos aquí en lo que es la suma promedio. Tú vienes, entonces ¿tú qué hice? Yo que a la entrada número 1 la sumé con la entrada número 2 y que esos valores y o sea, que ese valor en texto que yo marque ahí, pues me lo devuelva así en valores, como dice ahí, devuelve las variables en valores, y así sucesivamente. Aquí hice lo mismo con resta, multiplicación, división. Aquí te crea una pequeña función llamada cerrar para cerrar la ventana. Entonces, mírenlo ahí. Vamos a decir 80 más 70. Pues vemos que me da 150. Ve que algo chulo. Ejemplo, vamos a restarlo, vemos que me da 10. Vamos a multiplicarlo, vemos que me da división. Y vamos a dividirlo. No supe cómo convertirlo a que me dé divisiones exactas, por eso me lo da así. Pero 80 entre 10 me da 8, o sea, me lo va a decir más. Quise ponerlo tipo entero, pero no pude. No me quiso dar. Quiso ponerlo, debí poner flor, yo creo que se podía, pero no pude. Entonces, notas. De lo que sí se pudo hacer de las notas, es lo mismo, como si fuera, como yo le dije aquí, como si fuera en lo promedio, el mismo método. Calcular, entrada y se divide, el resultado se divide entre 4. Lo que sí no pude hacer fuera que me dieran las notas en modo literal, o sea que cuando yo digo una nota, mi calificación, saqué de promedio 80, pues promedio 80 es una y cosas así. No sé por qué no me bien si yo tengo la función, si yo tengo los condicionales bien. Y aquí tengo las entradas, lo mismo. Entonces, ejemplo, nota 1, vamos a decir 80, 70, 90, 10.
Vemos que sí que me dé promedio, pero yo no encontré la manera de cómo cuando me diga ese 62, pues no sé, debí poner abajo o que me salga un mensaje que me diga su promedio es, o vamos a decir, sacaste una A, o sacaste una F, te guayaste y cosas así. Pero vemos que sí funciona de todas maneras. Bien, el código, bien. Ahí el código. Ok. Entonces, este es tarea. Realmente me gustó mucho lo que fue el generador y la mini calculadora. Módulo 9. Aquí está el módulo 9. Aquí está el módulo 9. Esa fue larga. Esa es la tarea 9. En un momento también le diré, me faltan dos cosas, lo que es el examen, el primer parcial y el segundo, que se me estaba pasando. Lo voy a ver ahora. Entonces aquí tenemos la 9. La 9 dice, realiza una aplicación en Python con interfaz gráfica que hace una cédula. Luego muestra los datos de la persona, incluyendo la foto de la persona, de la cual se digita la cédula. Esa actividad está muy fácil, prácticamente para que tú te concentres con la práctica final. Recuerda que también muestra la foto también en tu programa y al final del mismo, en el pie coloca tu nombre, matrícula y foto. Comprime tu proyecto y sube por esta vía, ok. Pues aquí prácticamente es lo mismo, prácticamente casi es lo mismo que todo, que aquí, el de la tarea 8 de generar HTML. Pero en dado caso, aquí es con cédula, con la API que nos proporcionan los profesores. Prácticamente mira lo que hice aquí. Realmente que me devuelvan esos valores, que me devuelvan esa variable que está ahí, me la devuelven en valores. Hace casi el aumento de aquí. Yo tuve muchos problemas al momento, por ejemplo, vamos a ver el programa. Yo tuve muchos problemas, por ejemplo, al momento de querer yo abrir esa foto, el momento de abrir la ventana, o sea, de poner esta foto, porque recuerden que debía poner mi foto en mi matrícula. Entonces, estaba buscando la manera para ver cómo se hace, hasta que encontré esto. Obviamente con este módulo, me faltan explicar los módulos, con este módulo, From Field, que eso es para sacar imágenes, importando imagen TK, o sea, imagen de Kindle, imagen. Entonces, ¿qué hice? Yo lo que hice fue que descargué la imagen, que estaba aquí en la API que nos proporcionaron. La API que nos la API que nosotros nos proporcionaron, que es esta, obviamente, que salen los datos. Y yo descargué la imagen. Tata, yo descargué esa imagen. ¿Y qué hice después? ¿Y qué dice después? Pues lo siguiente, tarea 9. Pues lo siguiente. Le dije que imagen es igual a imagen.tk, foto de la imagen, entre paréntesis imagen, punto open, le agregué una pequeña función y lo que hice fue que localicé donde yo tengo guardada la foto para que me la pueda abrir y luego cuando la localicé, pues escribí un label, hice un label, igual a label y le dije que imagen, o sea, imagen, ese es el modelo, cosa que se utiliza, la variable que se utiliza para que te dé la imagen, igual a imagen. Y la posicioné en el eje X, o sea, la columna, o sea, en la columna 25, que sería esta, columna 25. Y lo que hice fue que arriba, lo que hice fue para poder poner el nombre, poner un hincapié, puse lo que fue el label, creé un label nuevo,
le agregué el texto, le puse mi nombre, mi apellido como ven aquí, y así funcionó. Entonces, para que vean que sí funciona, un ejemplo, ¿qué no me funcionó? Que quise probar y nunca me quiso dar la foto de la persona asegurada. Por ejemplo, yo voy a poner mi cédula y le voy a dar generar. Como vemos, si me da mi nombre, mi apellido, el sexo, la fecha, etcétera, pero no me pudo dar la foto. No supe cómo hacerlo. Bueno, el profesor dijo ya que no sé, para pasado mañana, él mismo dijo que no voy a explicar. Y no pude dar la foto. Pero vemos que sí funciona. Por ejemplo, vamos a poner la foto, vamos a poner el dato del mismo profesor. Vemos que era Amadís, Aregenado, eso, fecha, pero no me pudo sacar la foto. Pero sí, por lo menos cumplí con el 99% del trabajo. Solo me faltó el 1. Pero sí, hasta ahora. Vamos ahora a comenzar con los parciales. El primer parcial fue de la siguiente manera. Primer parcial. Primer parcial, ¿no? ¿Qué tal? Mírenlo aquí, el primer parcial. Fuego para nosotros. Nosotros, como así estábamos haciendo, hacer un video tutorial en el que yo tengo un programa que hacerte una cédula, que luego muestra el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, el signo zodiacal y el sexo de la persona a la cual pertenece la cédula. Que abren en un navegador la página mostrando los datos y la foto de la persona que pertenece a la cédula. Estos datos deben estar en un formato bonito y cosas así. Yo en el video no tenía que explicar de cero a cómo se hace el programa y que también luego tenía que subir a YouTube y que también tenía que mandar el link y que así como estábamos, mi rostro debería estar en una esquina y así mismito. El profesor nos dio la API para sacar la cédula y donde va a reemplazar tu cédula, eso fue una ayudita, por una cédula de RD válida. Esa API también te tiene que retornar la foto de la persona. Él dijo que sé que esperaba algo más difícil con el examen, pero esto es lo que hay, así que ya saben. Importante, si por algún motivo válido no pueden entregar la tarea a tiempo, te la aceptaremos, pero tendrás una penalidad de 4 puntos por día de retraso. Así que ya sabes, si no tienen motivos válidos, no la aceptaré el examen tarde. Pues, bueno, entonces, miren aquí la siguiente manera. Este realmente fue uno de los que me gustó mucho más, aprendí muchísimo. Tenemos nuestros módulos. Como estaba aquí. La mayoría de los módulos que hemos utilizado casi es lo mismo. El import OS, OS.sys, eso es para limpiar lo que es la pantalla de resultados. Aquí para que no nos aparezcan muchísimo código y no se vea así sucio y cosas así. Tenemos import más, que eso lo utilicé aquí en lo que tiene que ver para calcular la edad final. Mírenlo aquí, utilicé el módulo más, floor, o sea que me retorne esos valores enteros. Se utilizó el web browser para poder abrir el HTML, el data time para poder sacar la fecha. Mírenlo aquí, la fecha completa. El request para poder sacar esos datos de la API y ponerlo aquí. Y el JSON, como dice ahí el JSON. Para el JSON nos ayuda a sacar esos datos, esos formatos de datos. Eso, o sea, el JSON lo que hace es que mediante aquí, esta API, mediante la API, como vemos aquí, un ejemplo, estos datos que están aquí, nosotros la podemos sacar aquí, podemos venir aquí y sacarlo. Entonces, miren cómo va de la siguiente manera. Tenemos nuestra cédula. Dijiste su cédula. Puse aquí API. Podríamos poner URL, cualquier cosa. Dije API es igual a request.get, o sea, que me saque esos datos. Al llamado de esos datos, entre paréntesis le agregué una función llamada f. Entre paréntesis vine aquí. O sea, que haga el llamado de estos datos de la API y vine y lo concatené con cédula y dije que datos va a ser igual a JSON
o sea, JSON o los datos de esa librería, o sea, los datos de aquí, de la API, punto LOAS. ¿Qué significa LOAS? Que lo cargue, que lo cargue y que venga y me lo convierta a tipo texto. Aquí lo que hice fue que dije que foto es igual a datos y en la posición foto. Es decir, que él me va a sacar los datos, caramba, va a tener que, lo voy a quitar. Déjame ver de nuevo. Próxima no lo voy a quitar. No tengo el JSON Viewer aquí. Ok, ok. Vamos a ver lo que mejor que se me quede. Ok, vamos a decir que lo tiene JSON Viewer. Esto aquí que lo puse, que yo puse JSON Viewer. Bueno, para no molestar tanto, pues lo que hice fue, como le estaba explicando, que dije que fotos es igual a datos, o sea, a la carga, o sea, a la carga, o sea, la carga de los datos en la posición foto, que es esta. O sea, que él me va a sacar a través de los datos, me va a cargar eso, lo que es la posición foto. Y también lo hice de la siguiente manera con nombres, apellido, el apellido 1, como vemos aquí, apellido 1, apellido 2, pero lo que hice fue, para que no se vea tan feo, lo que hice fue que creé una variedad de apellidos y concatené esas dos. O sea, sumé, o sea, lo concatené. Apellido 1, apellido 2. Para que, por ejemplo, me parezca, mi nombre es Ortiz Berigüete, me diga si me invito Ortiz Berigüete. No diga primero, no me saque, por ejemplo, cuando haga el PRI Ortiz y abajo me diga Berigüete. Se va a ver feo. Si me invito con el sexo, busqué el ID sexo, es masculino, y con la fecha de nacimiento. Aquí hice una pequeña conversión y dije que año es igual a fecha. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos aquí en la fecha de nacimiento aparecen estos 0000, que eso corresponde al minuto, la hora, los segundos, los minutos, segundos, y nosotros no queríamos eso, sino más bien esto. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Dije que año es igual a fecha entre las posiciones 0 y 4. Como vemos, las posiciones de 0, si contamos, es lo que me va a ubicarlo, esto que es 1, 2, 3, 4, que va a ubicar la fecha, o sea, el año. El mes y el día lo hice el mes, día 5. El mes también se cuenta lo que es este carácter, Python nos cuentan así como si fuera un carácter, desde el 0 al 4, ¿verdad? Del 5 al 7 y del 7 al 9. Perdón, del 8 al 10, perdón. Y así sucesivamente. Creo que me va a dar un error. Ahí era fecha que yo tenía que poner también. En todo caso, lo que hice fue así. Entonces aquí, para calcular la edad, hice lo siguiente. Dije que fecha, o sea, puse aquí A, B, C, y dije que fecha, o sea, año, mes, día, o año, sí, año, mes, día, y dije que fecha es igual a day, por eso importamos lo que es el data time, para bromar con esa cosa de la fecha. Entonces dije que fecha es igual a day, y puse aquí año, año, mes y día, y dije que la fecha año, es igual al día de hoy, o sea, la fecha de hoy, menos fecha, menos esta fecha que hay aquí, o sea, menos la fecha de mi nacimiento. Y que dije que fecha días, dije que entonces que la fecha día va a ser igual a fecha de año, o sea, va a ser igual a año, pero días. ¿Por qué? Porque realmente yo prácticamente, como tengo 20 años, creo que tengo aproximadamente más de 6.500
y pico de días vivos. Entonces lo que hice que eso, porque es que me lo iba a dar en día, entonces hice que eso me lo convierta, o sea, fecha día me lo convierta a fecha años, y dije aquí una variable que ya edad, y esa variable vine aquí, la igualé a fecha días aquí, y que me la divide entre 365 entre años y que me devuelve edad. Entonces, aquí creo una edad final más floor para que no me devuelva la edad así en decimal, no me devuelva la edad en decimal. Entonces lo que hice fue que, como le dije, importé el más, que eso tiene que ver con cosas de matemáticas, el módulo, la función de matemáticas, como dice ahí. Y lo que hice fue que más floor entero, para que me lo devuelva entero, y dije, calcular la edad va a ser igual a edad y años, y mes y día. Este es el zodiaco. Este es el zodiaco. Hice esto aquí para poder guiarme, porque realmente era largo. Entonces creé con una variable zodiaco y la igualé a un diccionario. También se me faltaba que, bueno, ya se lo digo ahora, y dije lo siguiente, que si día, como le dije, si día es igual a 21, como estaba explicando en otro trabajo, si día es igual a 21 y mes igual a 3, a marzo, por día menos 20 igual a mes 4, pues su signo va a ser igual su zodiaco va a ser igual a Aries. Y así sucesivamente con los demás. Si usted nació entre los días 24 del mes 9 o los días 23 o el día 23, si usted nació entre los días comprendidos del 24 en adelante hasta el mes 9 o del día 23, o sea, si usted nació antes del 24, o sea, el 23, el mes 10, pues usted su signo va a ser su zodiaco va a ser Libra, y así sucesivamente con lo otro. Otra cosa que hice fue que se me olvidaba que para que no te dé un error cuando tú tengas que hacer los programas o en las condicionales, tienes que tener en cuenta que las condicionales que tú le vayas a dar, si es a la variable, tienen que tener el mismo tipo de datos, si tienen que tener street, no sé, integer, lo que sea, pero tienen que tener los mismos datos. Aquí hice una pequeña función llamada obtener datos y que le iguale a f y que me la retornara en f para poder abrir lo que es esta plantilla. Utilicé una plantilla y que para que me abra esa plantilla, aquí creé mi HTML, o sea, cogí estos datos de div y lo pegué aquí y lo que hice fue que abrí, igualé y dije que era igual lo concatené obviamente con mi variable foto, mi cédula, nombre, apellido, sexo, nacimiento, edad final y el zodiaco. Y lo que hice es que esa plantilla cédula, que esto que estaba aquí, yo iba a hacer una plantilla de esto, un replace iba a ser, en el cual yo iba como un marcador, o sea, resultados, son estos datos, lo que yo quería, pues vine aquí y le agregué y le concatené marcador. Creé aquí mi HTML y te dio los siguientes ejemplos. 402, 14. Como vemos, aquí está mi foto, aquí está mi cédula, aquí está mi nombre, aquí está mi apellido, aquí está mi sexo, aquí está mi fecha de nacimiento, nací en el 2000, de media, aquí está mi edad y aquí está mi signo Libra, octubre. Y vemos que sí. El examen 2. Miren aquí, examen 2. Lo hice así porque tiene un problema. No sé, después de que yo actualicé el Windows, me ha dado problemas esto. Y tuve que abrirlo de otra parte. El examen 2 quise abrirlo aquí de la mía carpeta, pero me estaba dando error. Pues aquí, simplemente es el parcial número 2. Aquí, parcial número 2. El segundo parcial. Realiza un video tutorial haciendo explicando lo siguiente. Una aplicación para registrar robos. Deberá permitir agregar, editar y exportar los robos. Para registrar un robo se debe digitar los siguientes datos. La cédula querellante, el nombre, la fecha que se robaron. Valor en dólares.
o sea, de lo que se robaron, dónde ocurrió, la latitud y la longitud. Debe poder editar y exportar un caso HTML, también será posible exportar todos los robos a un mapa. En el video se debe iniciar desde cero, explicando cómo vas haciendo todo. En el video debe aparecer tu rostro explicando, tu rostro mientras vas explicando, si no es así, perderás 5 puntos de examen. Los datos deben permanecer aún cerremos si abramos nuevamente el programa. Si no hace esto, se pierde 5 puntos. Vamos, que está fácil. Después de que yo utilicé la computadora, tuve un error durísimo con el folio. Eso se utiliza para exportar mapas y cosas así. Entonces tuve que hacer 2 videos. Pues vamos, como quiera, hacer el del mapa, de la querella. ¿Qué tal el de la querella? Entonces, el de la querella va a ser de la siguiente manera. Pues normal, como vimos en nuestro primer examen, como vimos aquí, también, el módulo 7 del COVID, del club del COVID, prácticamente lo mismo. Tú vas a hacer lo mismo. Déjame ver, déjame cerrar esto. Datos. Examen 2 minutos. Igual que eso, lo primero que se hizo, lo primero que nosotros hicimos, que yo hice fue obviamente crear mi control de flujo, que fue mi menú, mi print, hice un print, así, explicaciones, navegar, editar, explotar. Hice mi input para poder digitar la opción deseada, hice mis condicionales, hice mis botones para salir, cosas así, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Normal, con lo otro. Aquí, primero yo hice mi primera opción que fue agregar. Antes de crear un botón limpiar, para que cuando yo termine de agregar los datos, pues no se queden ahí, no se quede eso ahí, entonces me lo limpio y me devuelvo al menú. Lo primero creé mi ID, creé mi cédula, creé mi nombre, creé cada uno de esas variables. Entonces, de una vez hice mi conexión a sql-trep.connect, en el cual llamé robos, así es que se crea una base de datos. Obviamente abrí mi cursor, le igualé a conexión.cursor. Como ya tengo la base creada, lo que se debía hacer era que tú crearas tu base de datos. Por eso le puse un comentario aquí. Tú crearás tu base de datos. Una vez creada tu base de datos, tú cerrarás. Obviamente aquí esto es conexión.com, entonces para, como si han dado base de datos, sabes que el commit para poder confirmar esos datos y aquí es cerrar. También, como le decía, y puse ese comentario porque cuando tú vayas a agregar los datos, pues simplemente lo que va a hacer es que te va a decir, no, tienes una base creada, tienes la base de datos creada, tú no tienes que hacer otra cosa, tienes que crearla con otro nombre, cualquier cosa, porque te va a decir lo mismo. Entonces yo le agregué ese comentario. Como vemos, conexión, aquí puse un print que diga datos actualizados satisfactoriamente. Esos prints que ustedes ven aquí con entre comillas sin ningún texto, pues eso es para hacer espacio. Dice para hacer espacio. Creo un input que presiona enter, me va a devolver el menú y me va a limpiar eso. Aquí está el editar. Usé lo que fue el print table para que se vea en forma de lista. O sea, se ve de la siguiente manera. Se ve así de la siguiente manera. Me faltó el botón salir, no lo hice, se me olvidó, lo pasé. Como vemos, yo no puedo venir y arreglarlo ahora porque si no me van a quitarme los 20 puntos y yo no quiero eso. Pero así que va de la siguiente manera. Para hacer el break table, ya hace facilito. Claro, como estamos utilizando base de datos, obviamente para que sí funcione eso, tú primero tienes que llamar a tu conexión.connect para llamarlo. Crear una variable llamada SQL y select from, y tu select from querellas, o sea, de mi tabla querellas, así que se llama.
Obviamente llamé mi cursor, conexión para que lo conecte y dije que cursor.sq que me ejecute lo que hay aquí en SQL. Entonces dice de la siguiente manera. El data table te hace bien fácil. Tú, no sé, llamas tu variable como tú quieras, X, como tú quieras, lo igualas y dice que sea igual a print table, donde se utiliza esto. Después viene y dice que t punto, o sea, tiene que ser la variable la misma, t punto field name, o sea, que me llenen los campos de ID, cédula, o sea, de lo que tenemos aquí, de lo que hemos creado, ID, cédula, que me llene esos campos, ID, cédula, objeto, valor, lugar, latitud, longitud, y entonces creé un loop para que me saque esos datos y que me saque estos datos, o sea, en querellas, aquí en querellas. Entonces, fecha, no recuerdo muy bien, pero sé que se utiliza para que me devuelva el resultado de la columna, de cada una de esas columnas. Entonces, semiloop, en per, lo puede llamar cosa, pero yo lo es persona, en lo que es en querella, que le agregue eso. Print, entonces dije que con eso es editar, sí. Entonces dije que conexión SQL, vuelvo y hago mi conexión. Entonces ahora yo digo code, imp, digo que digite code de código. Ahora dijiste la idea de la persona a modificar, presioné X y ya se va a salir, como yo me dio un error porque me olvidó pasar. Entonces, prácticamente lo mismo. Selecciono su prelimitable querella. Ahora, en vez de seleccionar todo, pues digo que where, le hago la función where, ID, le paso igual y le paso código. Ahora que me seleccione, ¿dónde? ¿Qué tú quieres que te seleccione de esa tabla? Pues yo quiero que me seleccione ID. Y vengo aquí y la concateno, o sea, le paso código. Le paso código ID, como quiera llamarlo. Y hago lo mismo, mi cursor, el cursor SQ para que me ejecute esos datos. Tenemos aquí en querella. Bueno, aquí también lo mismo todo. Y vuelvo y hago lo mismo, querella para que me lo saque en modo de cosa. Ahora en vez de eso, ¿ahora qué hice aquí? Ahora nosotros, como nosotros queremos modificar esos datos, pues yo lo que hice es lo siguiente, creé nuevamente las mismas variables que tenemos aquí en agregar, cédula, nombre. Entonces, ¿qué hice? Que SQL es igual a un date, o sea, actualízame la tabla querella. ¿Dónde? En cédula. ¿Y qué queremos de la cédula? Perdón, actualízame querella. ¿Dónde? En cédula. Vengo aquí, entre comillas, y más para concatenar estos valores. Pues vengo y acá, le entro aquí cédula, después el nombre, después fecha. O sea, que para cuando yo quiera actualizarlo, que diga que, por ejemplo, dijiste la idea modificar, dijiste, por ejemplo, el 2. Pues me va a aparecer esos datos. Digita la nueva cédula, dijiste el nuevo nombre. Eso se lo voy a demostrar ahora, a continuación. Realmente súper interesante esos códigos con SQL Lite. Hasta llegar aquí, hasta llegar, ¿dónde? ¿Dónde? Where ID, donde la ID sea igual al código. Sea igual al código, o sea, que se me pasa igual al código. Al final, hago otra conexión, ejecuto mi conexión de nuevo, digo que conexión.com para que se confirme. Hago prácticamente lo mismo todo para que me diga lo mismo. Al final, prácticamente lo mismo y digo datos actualizados porque quiero que me aparezcan en forma. Entonces, el de exportar, el de exportar y el código es prácticamente lo mismo. Tú vienes, coges tu conexión, te conectas a tu base de datos llamada Robo, si la puse yo, copias, haces tu private table, pues lo quise hacer así, y
hace tu conexión. Ahora, ¿a quién tú deseas exportar? ¿A quién es que tú deseas exportar? Tú le pones el número de ID a exportar. Entonces, ¿qué dice? Que dice que el código es igual a punto get HTML string, o sea que me devuelve esos valores. O sea, HTML en modo string. Abrí mi F, @open, llamé querellas.html. Como el profesor quería que esos datos se quedaran ahí, se quedaran guardados, pues en vez de utilizar el W, que significa guardar, utilice A, que significa append, que agregue valores en vez de borrarlo así, en vez de que cuando tú lo escribas, se fue el valor, los otros valores que tú tienes guardado. F.ray, hizo un pequeño HTML que diga listado de aquerellados y le pasé el código y ya, eso es todo, vamos a mostrarlo. Falta el mapa yo tuve que hacerlo en otra computadora, por eso tuve que hacer dos videos en el momento de hacer el examen, porque realmente después de que yo actualicé la computadora, la última versión, ese error me estaba pasando mucho, ese error no me dejaba hacer nada con el folio, desde que ponía importar folio ya me estaba dando un error. Y es más, desde que yo importo el folio me dice un error del carajo. Entonces yo, por más que quise eso, yo lo que fui a la PC de mi hermana y vi que mi hermana sí funcionaba. Y se lo voy a demostrar ahora. Lo primero vamos a ver si funciona. Si el programa funciona. Vamos a agregar, como ya tenemos una ID, vamos a agregar, por ejemplo, ID 3. Dijiste la cédula, ok. Dijiste el nombre, Mario. Dijiste la fecha que les robaron, vamos a decir que les robaron en 2005. Dijiste los restos robados, les robaron una camioneta Ford. No, un Toyota, les robaron un Toyota. Toyota. El valor de ese Toyota en ese entonces, quién sabe, en dólares serían algunos $1,500. Ahí puso 14,000, pero está bien. ¿Cuál de los centros? Santo Domingo Este. Latitud de los hechos, 17 18. Datos actualizados satisfactoriamente. Procedente para devolver al menú. Vamos a editar un caso. Tenemos tres casos. Tenemos el caso 1. Bueno, vamos a editar el Mario, el que agregamos ahora mismo. Dijiste la nueva cédula. Dijiste el nombre nuevo de Mario. Julián, no, Pedro. Dijiste la fecha nueva. Ya no le robaron en el 2005, fue en el 2020 que le robaron. ¿Qué le robaron? Una camioneta Jeep 2020. Valor aproximado, algunos $6,000. Ubicación de los hechos, Santo Domingo Oeste. La latitud de los hechos, 16, 17, 18. Datos actualizados, como vemos si se actualizan los datos. Ahora exportar un caso. Queremos exportar a Pedro. Vemos que sí, que se exportaron. Realmente se exportaron todos. Pero realmente funciona. Como vemos si funciona todo bien. Entonces con lo del mapa, mírenlo aquí. Hice un segundo video. Como vemos, es el mismo programa que tenía, ¿no? No sé si se escucha, pero casi se escucha. Es el de exportar. La computadora que estaba era lentísima. Entonces, ¿qué hice? Que dije que con mapa es igual a fooling.mat. Busqué las coordenadas de aquí, que son la computadora talento, obviamente. Entonces, son las coordenadas de aquí de República Dominicana. Entonces, ¿qué hice? Como le dije ahorita, que para que funcione como en base de datos que estamos usando, pues uno copia simplemente lo mismo, querella, cursor, hace su conexión, lo copiamos, crea aquí un for para que se ejecute esto, esto están las querellas, y le dije que me print.
como se explica en el video, que creo que se escucha, que puse PER en nuestra tabla querella, en las posiciones 7 y PER 8. Entonces dije aquí que mapa.save es igual a mapa.robo.html. Y aquí abrí lo de ese sistema para que me abra. La computadora era súper lenta donde la estaba haciendo. Entonces, mira, las coordenadas 18 y 17. Y como vemos, sí me abrió el mapa. Creo que me faltó una sola cosita y era indicar donde estaban los robos, pero prácticamente hice todo. Y creo que hasta aquí ya son todos los videos del 1 al 10 explicados. Realmente a los que van a coger esa carrera, o sea, van a tomar la materia, el consejo que les digo es, como nos dijo el profesor, hay que practicar, practiquen, practiquen, practiquen. Si ven que les sale mal, no está de mal preguntar, no se queden con el ego de que sí, yo puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, pregunten, porque eso puede ayudar, investiguen mucho. El profesor, que realmente es como el karate, como es el profesor, hay que practicar para que salgan esos movimientos. Así que nada, jóvenes, como dije en la frase al principio, que nunca hay tiempo para hacer algo bien, pero siempre lo hay para hacerlo dos veces. Puede ser que usted no se dé muy bien, como le dije, muy bueno a la programación, pero no se rinda. Siga, que en algún momento usted se puede dar bueno. Entonces, no tengo nada más que decir, así que pasen muy buenas noches y gracias por todo.